El primer golpe no llegó de los puños, sino de la risa. Una carcajada áspera y despectiva que resonó por todo el juzgado y atravesó el silencio cuidadosamente construido del millonario como un cuchillo mellado. La esposa se rió frente al juez, burlándose del hombre al que una vez juró acompañar. Y sin embargo, entre los jadeos y murmullos, había una persona que vio más allá del espectáculo, la cocinera. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés preparando la cena para alguien que ni siquiera te dará las gracias, o lavando platos mientras todos duermen. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te llegará al corazón. Déjame llevarte a una fría mañana de noviembre en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, donde el viento del altiplano se filtra incluso por las ventanas más caras. La mansión de los Herrera se alzaba como una fortaleza de mármol y acero, su cocina enterrada en el sótano, lejos de los elegantes comedores donde las lámparas de cristal proyectaban sombras danzantes sobre mármol importado de Carrara. Abajo, en este santuario de calor y vapor, María Esperanza comenzaba su día a las 4:30 de la madrugada, tal como lo había hecho durante casi 20 años. Sus manos se movían con gracia practicada sobre las superficies de acero inoxidable, revisando los hornos industriales que pronto darían vida a otro día de bocas ingratas. La cocina olía a hierbas del día anterior que aún se aferraban a las tablas de cortar gastadas, a granos de café esperando en la prensa francesa, a posibilidades que pronto llenarían la mansión con aromas que nadie reconocería que venían de su corazón. María tenía 52 años, su cabello negro ahora veteado de plata, que captaba las duras luces fluorescentes. Su rostro llevaba la belleza cansada de las mujeres que dan más de lo que reciben, líneas que mapeaban décadas de madrugadas a las 4 y limpiezas de medianoche. Llevaba la misma filipina blanca que había comprado con su primer sueldo, deshilachada en los codos, manchada con los recuerdos de 10,000 comidas, pero limpia y planchada con la dignidad que se negaba a entregar. Arriba de ella, 3 pisos de lujo se extendían hacia el cielo chilango. Diego Herrera dormía en sábanas de algodón egipcio que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente, su patrimonio neto acercándose a las 9 cifras a través de inversiones en tecnología y criptomonedas, que habían convertido sus primeras patentes de software en un imperio financiero. Su esposa, Vanessa, soñaba detrás de piel alisada con botox en una cama que costaba más que un auto, rodeada de bolsas de diseñador que valían más que el salario anual de María. La casa respiraba con sistemas automatizados, control de clima que respondía al movimiento, cámaras de seguridad en cada rincón excepto la cocina, cristal inteligente que se oscurecía según la posición del sol. Todo era calculado, controlado, caro, todo excepto la mujer invisible que hacía que se sintiera como un hogar. María sacó huevos frescos del refrigerador industrial, cada uno cuidadosamente seleccionado de una granja local en Xochimilco. Los cascó en un tazón de cerámica, el sonido resonando en el silencio del amanecer. La voz de su abuela susurraba en su memoria, enseñándole a cocinar con amor, no solo con ingredientes. «Mija», solía decir la anciana en su departamento estrecho de la colonia Doctores, «comida sin corazón es solo combustible, pero comida hecha con amor, eso alimenta el alma». Mientras batía los huevos, agregando un chorrito de crema espesa y una pizca de sal de grano, María escuchó los primeros movimientos de vida arriba. Los tacones de diseñador de la señora Herrera repiquetearon sobre los pisos de duela, cada paso un recordatorio estacato de la distancia entre sus mundos. Pronto, la casa despertaría, y María se volvería invisible otra vez, un fantasma que materializaba comidas y desaparecía antes de que la gratitud pudiera encontrarla. La cafetera gorgoteó cobrando vida, llenando la cocina con aromas ricos y oscuros que pronto subirían para ser consumidos sin pensamiento. María había aprendido a hacerlo exactamente como el señor Herrera lo prefería, lo suficientemente fuerte para atravesar su agotamiento perpetuo por manejar portafolios de cientos de millones de pesos, lo suficientemente suave para no disturbar el delicado equilibrio de su rutina matutina. Comenzó a preparar el desayuno de la familia Herrera, sabiendo que en 2 horas se sentarían a su mesa discutiendo precios de acciones y eventos sociales, sin mencionar nunca a la mujer cuyas manos habían creado su alimento.
La ironía no se le escapaba. Alimentaba a una familia dueña de restaurantes en 3 estados, pero ella permanecía tan invisible como el viento que aullaba más allá de sus ventanas. 20 años atrás, María Esperanza había llegado a esta mansión cargando nada más que una maleta prestada y un corazón lleno de esperanza. Tenía 32 entonces, una inmigrante reciente de Guadalajara, cuyo inglés llegaba en oraciones cuidadosas y medidas. Su esposo había muerto en un accidente de construcción 3 meses después de llegar a la Ciudad de México, dejándola con una hija que alimentar y sueños que parecían encogerse con cada carta de rechazo. La agencia la había enviado a la casa de los Herrera para un puesto temporal. La cocinera anterior había renunciado durante las fiestas, dejando a la familia luchando por ayuda durante su fiesta anual de Navidad. María recordaba ese primer día como una cicatriz que nunca sana completamente. Vanessa Herrera, 20 años más joven entonces, pero ya afilada con el sentido de superioridad, la había examinado de arriba abajo como si inspeccionara mercancía dañada. «Es muy técnica, ¿no te parece?», le había susurrado Vanessa a su esposo, como si María no pudiera entender español. «¿Estás seguro de que puede manejar cocina sofisticada? Vienen inversionistas importantes». Diego Herrera apenas había levantado la vista de su periódico, su atención enfocada en revisar su portafolio de inversiones en una computadora portátil temprana. «Solo que cocine algo sencillo. Si funciona, la mantenemos hasta Año Nuevo». Esa primera comida había sido el manifiesto silencioso de María. Había preparado chiles en nogada, los colores de la bandera mexicana pintados sobre delicados chiles poblanos, la salsa de nuez rica con canela y jerez, semillas de granada esparcidas como rubíes sobre porcelana blanca. También había hecho guarniciones tradicionales americanas, puré de papa con ajo suave como seda, ejotes salteados con almendras, bolillos que emergieron del horno dorados y humeantes. Los invitados de la fiesta navideña habían devorado todo, elogiando al chef sin nombre que había creado tal magia. María había observado desde la puerta de la cocina cómo Diego Herrera aceptaba cumplidos por encontrar tal talento, sin mencionar jamás su nombre. Aprendió esa noche que su valor se medía en paladares complacidos y platos vacíos, no en reconocimiento o respeto. Los años que siguieron establecieron una rutina tan predecible como el smog capitalino. María llegaba antes del amanecer, su viaje en pecero desde su pequeño departamento en la colonia Doctores, tomando 45 minutos por calles donde su gente trabajaba empleos invisibles. Preparaba el desayuno, empacaba almuerzos, planeaba la cena, compraba en mercados donde estiraba el presupuesto de comida de los Herrera más de lo que Vanessa creía posible, y regresaba a cocinar elaboradas cenas para una familia que apenas reconocía su existencia. Observó crecer la fortuna de Diego a través de llamadas telefónicas que escuchaba sobre OPIs y fusiones, inversiones en Bitcoin que convirtieron miles en millones de la noche a la mañana, adquisiciones de bienes raíces que agregaban propiedades a su portafolio como cars coleccionables. La mansión en sí valía 120 millones de pesos, pero María conocía su verdadero valor en la risa que una vez llenó sus habitaciones cuando los niños Herrera eran pequeños. Esos niños, Miguel, Sara y el pequeño Eli, habían sido los puntos brillantes en los primeros años de María en la mansión. Había empacado sus almuerzos escolares con amor extra, agregando notitas escritas a mano en inglés cuidadoso que los hacían sonreír. Había estado ahí para rodillas raspadas y corazones rotos, ofreciendo galletas calientes del horno y oídos pacientes que absorbían sus confesiones infantiles. Recordaba a Miguel a los 8 años, sentado en un banquillo de cocina, mientras ella le enseñaba a doblar tortillas. «María», le había preguntado con curiosidad inocente, «¿por qué preparas comida diferente para nosotros que la que tú comes?». Le había explicado sobre compartir, sobre cómo cocinar para otros era un regalo, sobre cómo diferentes familias tenían diferentes tradiciones. Él había asentido solemnemente y preguntado si podía enseñarle a hacer los tamales de su abuela. Esas lecciones habían sido algunos de sus momentos más felices en la mansión. Pero los niños crecen y las prioridades cambian. Miguel se graduó de la Universidad Iberoamericana y se mudó a Nueva York para trabajar en finanzas. Sara se casó con un doctor y se mudó al Valle de Napa, en California. Solo Eli permaneció silencioso y observador,
ahora de 16 años y aún encontrando su camino a la cocina cuando el mundo se sentía demasiado complicado. Con el paso de los años, María se volvió mobiliario, esencial pero inadvertida. Conocía cada preferencia, cada alergia, cada cumpleaños y aniversario. Sabía que el señor Herrera comía su estrés, que su medicamento para la presión arterial le daba antojos de sal, que guardaba una botella de antiácidos en el cajón de su escritorio. Sabía que los hábitos alimentarios de Vanessa reflejaban sus ansiedades, que picoteaba ensaladas cuando se preocupaba por dinero y se atracaba de postres cuando se sentía ignorada. La fortuna de los Herrera continuaba multiplicándose, inversiones en energía verde, acciones farmacéuticas y criptomonedas que parecían generar riqueza while the family slept. María escuchaba conversaciones telefónicas sobre portafolios diversificados de cientos de millones de pesos, sobre cuentas offshore y refugios fiscales que mantenían su dinero creciendo más rápido de lo que podían gastarlo. Sin embargo, en toda su abundancia, ella notaba lo que perdían: conexión entre ellos, gratitud por placeres simples, comprensión de lo que significaba trabajar con las manos. La situación financiera de María permanecía precaria. Enviaba dinero a su madre anciana en México, apoyó a su hija durante la universidad y ahorraba lo poco que quedaba en una lata de café escondida en su recámara. No tenía fondo de retiro, ni seguro médico más allá de la cobertura básica que los Herrera proporcionaban, ni bienes más que sus muebles de segunda mano y la colección de libros de cocina que había construido de ventas de garage y descartes de biblioteca. La desigualdad dolía no porque envidiara su riqueza, sino porque entendía que dinero sin sabiduría era solo números en una cuenta bancaria. Había visto a la familia Herrera alejarse a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Sus cenas se volvieron asuntos silenciosos, cada persona absorta en sus propios dispositivos, consumiendo sus comidas cuidadosamente preparadas sin saborearlas, sin conectar entre ellos o reconociendo el amor que había revuelto en cada platillo. Las mañanas de invierno en Ciudad de México eran brutales. El viento bajando del Ajusco con una venganza que atravesaba incluso el abrigo más cálido. La artritis de María protestaba por el frío, sus articulaciones rígidas por años de estar parada en estufas y amasando masa. Pero nunca se quejó, nunca faltó un día, nunca dejó que sus luchas personales afectaran la calidad de su trabajo. Había aprendido a leer los estados de ánimo de la casa a través de 20 años de observación. Cuando Diego se quedaba hasta tarde en su estudio, le dejaba un termo de café y un sándwich afuera de su puerta. Cuando Vanessa había estado de compras, evidente por las bolsas de diseñador esparcidas en el vestíbulo, María prepararía comidas más ligeras para contrarrestar cualquier almuerzo caro que las hubiera precedido. Cuando Eli parecía retraído, horneaba sus galletas de chocolate favoritas y las dejaba enfriándose en el mostrador donde su aroma pudiera encontrarlo. Estos pequeños gestos eran su rebelión contra la invisibilidad, su insistencia silenciosa de que el amor existía en esta casa, aunque no fuera reconocido. Era el corazón que seguía latiendo, mientras todos los demás se enfocaban en el pulso de los precios de acciones y el estatus social. La cocina se había vuelto su reino, un santuario donde podía practicar el arte que su abuela le había enseñado. Cada comida era una oración, cada sazón una nota en una sinfonía que solo ella podía escuchar. Cocinaba no solo para nutrir, sino para conectar, esperando que en algún lugar entre las capas de sabor y cuidado, la familia Herrera pudiera recordar cómo se sentía estar agradecidos. Pero la gratitud, había aprendido María, era a menudo el ingrediente más raro en una casa llena de abundancia. Las humillaciones diarias llegaban tan predecibles como el amanecer, cada una pequeña muerte que María absorbía con silencio practicado. Vanessa Herrera había perfeccionado el arte del desaire, entregando comentarios cortantes, con la crueldad casual de alguien que nunca había cuestionado su propio valor. María, este salmón está demasiado cocido, anunciaría en las cenas con invitados, su voz con suficiente volumen para asegurar que los huéspedes escucharan. Supongo que eso es lo que obtienes por no contratar un chef de verdad. Las palabras dolían porque contenían suficiente verdad para enterrarse profundo. María no tenía entrenamiento formal,
Había aprendido a cocinar de las manos pacientes de su abuela y las instrucciones susurradas de su madre. No había asistido a escuela culinaria, ni trabajado en restaurantes prestigiosos. Era autodidacta, guiada por instinto y amor en lugar de técnica y teoría, pero su comida hablaba su propio idioma, uno que llenaba vientres y calentaba corazones, aunque no pudiera ganar respeto. Cualquiera puede aventar ingredientes en una olla, le decía Vanessa a sus amigas durante sus reuniones vespertinas, su risa afilada como vidrio roto. No es como si requiriera habilidad real, no como manejar un negocio o administrar inversiones. Las amigas asentían cortésmente, bebiendo té que María había preparado perfectamente, comiendo emparedados que había cortado en triángulos precisos, consumiendo su labor mientras desestimaban su valor. La indiferencia de Diego cortaba más profundo que la crueldad de Vanessa. Él consumía las comidas de María con la eficiencia distraída de un hombre tachando elementos de una lista. El desayuno aparecía, él lo comía mientras leía reportes financieros. La cena se materializaba, la consumía mientras discutía tendencias de criptomonedas con asociados de negocios. Podría haber sido una máquina por toda la atención que le ponía al cuidado que ella invertía en cada comida. «El mercado está volátil hoy», le decía a su teléfono durante el desayuno, sin levantar la vista mientras María le rellenaba el café por tercera vez. «Mis holdings de Bitcoin están arriba 12%, pero las acciones farmacéuticas están tomando un golpe. Números, siempre números. Su fortuna medida en pesos y porcentajes, nunca en la calidez de una comida bien preparada o la devoción de alguien que anticipaba sus necesidades antes de que las expresara». Los peores momentos llegaban durante las reuniones sociales de la familia Herrera, cenas donde la élite chilanga se reunía a discutir sus últimas adquisiciones y estrategias de inversión. María pasaría días preparando menús elaborados, consiguiendo los mejores ingredientes, creando presentaciones que pertenecían en revistas. Trabajaría jornadas de 18 horas, sus pies hinchados en zapatos que habían sido resuelados 3 veces. Su espalda doliendo por encorvarse sobre guarniciones intrincadas. Los invitados llegarían en autos que valían más que las ganancias de toda la vida de María, sus joyas captando luz de las lámparas de cristal, su conversación fluyendo alrededor de temas que ella nunca podría unirse. Consumirían sus creaciones con elogios entusiastas. «Esto es extraordinario. ¿Dónde encontraste este chef?» Pero Diego aceptaba los cumplidos como si hubiera cocinado las comidas él mismo. «Somos muy particulares con nuestra comida», explicaba, girando vino en copas de cristal que María había pulido a mano. «Ingredientes de calidad, técnica apropiada, marca toda la diferencia». Nunca mencionando el nombre de María, nunca reconociendo las manos que habían transformado esos ingredientes en arte. Durante una cena particularmente elaborada, celebrando la última adquisición de startup tecnológica de Diego, María había preparado una comida de 7 tiempos inspirada en las recetas de su abuela, pero elevada con técnicas que había aprendido secretamente viendo videos de YouTube en su teléfono durante los descansos del almuerzo. Solo el mole poblano había requerido 3 días de preparación, 28 ingredientes molidos a mano, una complejidad de sabores que contaba la historia de su herencia. Los invitados habían sido efusivos en sus elogios. «Esto es calidad de restaurante, mejor que cualquier cosa que haya probado en la ciudad». Pero cuando alguien preguntó dónde había encontrado Diego un chef tan excepcional, él había agitado la mano desdeñosamente hacia la cocina. «Oh, tenemos a alguien que maneja la cocina. Nada demasiado complicado». María, escuchando desde detrás de las puertas batientes, había sentido algo agrietarse dentro de su pecho. 20 años de devoción reducidos a alguien que maneja la cocina. Se había retirado a la despensa donde nadie podía ver sus lágrimas, rodeada de los ingredientes que había transformado en cartas de amor que nadie se molestaba en leer. Las discusiones financieras durante estas reuniones eran otra forma de tortura. Serviría platos mientras los invitados mencionaban casualmente bienes que valían más que colonias enteras, portafolios de bienes raíces, opciones de acciones, carteras de criptomonedas, fondos de herencia que generaban más interés en un mes de lo que María ganaba en un año. Hablaban de dinero con la familiaridad casual de gente que nunca había se preocupado por la renta o cuentas médicas o enviar dinero a padres ancianos.
Mi administrador de portafolio sugirió diversificar en mercados emergentes, mencionó un invitado, mientras María recogía platos raspados limpios de su mole. Los retornos en mis inversiones asiáticas han sido notables, casi 30% este trimestre. Ella calculó silenciosamente que el 30% de su inversión casual pagaría su salario por 5 años. Las amigas de Vanessa eran particularmente crueles cuando creían que María no podía entender sus conversaciones. Cambiarían a lo que creían era vocabulario sofisticado, discutiendo sus problemas con el personal doméstico como si María fuera sorda o estúpida. La ayuda es tan difícil de encontrar estos días, se quejó una mujer mientras María servía aperitivos hechos a mano. Todos quieren beneficios y tiempo libre, como si el trabajo básico mereciera compensación especial. Al menos la tuya puede cocinar, respondió otra, alcanzando un cuarto canapé que María había pasado 2 horas preparando. La mía quema el pan tostado, pero ¿qué puedes esperar de su trasfondo? Las microagresiones se acumularon como cortadas de papel, cada una pequeña pero colectivamente devastadora. Vanessa elogiaría el español de María mientras corregía su pronunciación frente a invitados. Preguntaría si María entendía instrucciones complejas, hablando lentamente y fuerte, como si el volumen pudiera tender puentes sobre brechas de comprensión imaginarias. Reorganizaría la despensa perfectamente organizada de María, alegando que necesitaba organización apropiada. Luego se quejaría cuando no podía encontrar ingredientes que María había arreglado lógicamente por cocina y frecuencia de uso. El aislamiento era quizás el aspecto más cruel de la existencia diaria de María. Pasaba 10 a 12 horas en la mansión, pero permanecía fundamentalmente sola, rodeada de miembros de familia que la veían como mueble animado. Comía sus comidas parada en el mostrador de la cocina, mientras ellos se reunían alrededor de la mesa del comedor, que había puesto con atención cuidadosa a cada detalle. Celebraba sus logros preparando banquetes elaborados. Luego limpiaba sola, mientras ellos brindaban por logros que había ayudado a habilitar a través de su apoyo invisible. Las mañanas navideñas eran particularmente difíciles. María llegaría antes del amanecer a preparar el desayuno tradicional que la familia Herrera esperaba. Huevos benedictinos con holandesa hecha desde cero, croissants recién horneados, ensalada de fruta arreglada como ventanas de vitral. Envolvería sus regalos en papel que habían comprado, usando técnicas aprendidas de tutoriales de YouTube para crear presentaciones de aspecto profesional. Cocinaría la cena navideña que solicitarían: prime rib con Yorkshire pudding, vegetales asados, postres que tomaban días preparar. Luego limpiaría la cocina, guardaría las sobras y tomaría el pecero a casa a su departamento vacío, donde ningún regalo esperaba bajo su propio arbolito pequeño. Su hija vivía al otro lado de la ciudad con su propia familia ahora, y la Navidad se había vuelto solo otro día de trabajo que María pasaba asegurando la felicidad de otras personas, mientras la suya propia permanecía como una idea tardía. La peor humillación llegó en el 50º cumpleaños de María, un hito que había mencionado solo a Eli de pasada. Había trabajado ese día como siempre, preparando una cena para los asociados de negocios de Diego, hombres cuyas inversiones en criptomonedas los habían hecho ricos más allá de la imaginación. Había pasado la mañana creando beef wellingtons individuales, la tarde preparando soufflés delicados, la noche sirviendo platos a invitados que discutían sus portafolios de acciones entre bocados. Mientras servía el postre, pasteles de lava de chocolate que habían requerido tiempo y control de temperatura precisos, escuchó a un invitado preguntarle a Diego sobre sus costos generales. Diego se había reído, lanzando una mirada hacia la cocina donde María trabajaba invisiblemente. El personal, gastos insignificantes. Mantenemos los costos bajos evitando los proveedores de servicio de gama alta. A veces puedes encontrar calidad a precios de descuento. Precios de descuento. 20 años de devoción, reducidos a una línea de presupuesto. María había terminado de servir el postre con manos temblorosas, se había retirado a la cocina y silenciosamente había celebrado su medio siglo de vida con sopa sobrante y lágrimas que sazonaron su comida con sal. Pero aún en las profundidades de la humillación, María mantuvo su dignidad. Nunca respondió a los comentarios crueles, nunca se defendió contra asunciones falsas,
Nunca permitió que su falta de respeto disminuyera el amor que vertía en su trabajo. Entendía que su comportamiento reflejaba su vacío, no su valor. Aún así, entender no hacía que las heridas dolieran menos. Eli Herrera siempre había sido diferente del resto de su familia. Más silencioso, más observador, alérgico a la crueldad casual que sazonaba las conversaciones de sus padres. A los 16, poseía la gracia torpe de la adolescencia y los ojos cansados de alguien que había presenciado demasiada indiferencia. Mientras sus padres discutían diversificación de portafolios durante el desayuno, Eli notaba que las manos de María temblaban ligeramente cuando estaba nerviosa, que tarareaba canciones de cuna mexicanas mientras amasaba pan, que guardaba los mejores pedazos de fruta para otros y comía los magullados ella misma. La conexión comenzó durante una de las tormentas de nieve brutales de la capital, cuando Eli, en casa con fiebre, descubrió a María en la cocina a las 2 de la madrugada. Estaba preparando caldo de pollo desde cero, el caldo hirviendo a fuego lento, con verduras que había guardado de comidas anteriores, hierbas machacadas a mano para liberar sus aceites curativos. La cocina brillaba con calidez, mientras afuera, el viento aullaba por la Roma Norte como un espíritu enojado. «No tienes que cocinar para mí», había dicho Eli, su voz ronca por la enfermedad. «Hay sopa enlatada en la despensa». María levantó la vista de su tabla de cortar, donde había estado cortando apio con precisión practicada. «La sopa enlatada alimenta el hambre», respondió suavemente. «El caldo real alimenta el alma». Le sirvió el caldo aromático en un tazón. Agregó pasta fresca que había enrollado esa tarde, lo guarneció con cilantro y un chorrito de limón. «Mi abuela solía decir que cuando alguien está enfermo, la comida se vuelve medicina, pero solo si está hecha con intención». Esa noche, sentado en la cocina mientras María trabajaba a su alrededor con eficiencia silenciosa, Eli sintió algo que nunca había experimentado en la mansión de su familia: pertenencia. No hablaron mucho, pero el silencio era cómodo, puntuado por los sonidos gentiles de los movimientos de María y la tormenta rugiendo afuera de su santuario cálido. Durante los meses siguientes, Eli comenzó a gravitar hacia la cocina durante su tiempo libre. Llegaba a casa de su escuela privada Elite, donde sus compañeros discutían los rendimientos de fondos de cobertura de sus familias y adquisiciones de casas de vacaciones, y encontraba a María preparando la cena con el mismo cuidado que había mostrado durante 20 años. Se sentaba en la mesa pequeña que ella usaba para preparación de comidas y le contaba sobre su día mientras ella trabajaba. «Los chicos de la escuela piensan que el dinero soluciona todo», confió una tarde, mientras María formaba empanadas, sus dedos creando medias lunas perfectas con facilidad practicada. «Hablan de las inversiones de sus padres como marcadores. ¿Quién hizo más en cripto? ¿Quién compró mejores propiedades?» Es como si compitieran por quién puede estar más alejado de la realidad. María escuchó mientras sazonaba carne molida con comino y páprica, entendiendo que Eli necesitaba a alguien que escuchara su confusión sin juicio. «El dinero es una herramienta», finalmente dijo, su voz gentil. «Como un cuchillo, puede cortar verduras para sopa o causar daño terrible. La persona que lo sostiene elige cómo usarlo». Estas conversaciones se volvieron el refugio de Eli, de una familia que medía el valor en valor neto. María compartiría historias sobre las lecciones de cocina de su abuela, sobre aprender a hacer tortillas, observando manos pacientes dar forma a la masa en círculos perfectos. Le enseñaría habilidades prácticas que su educación cara ignoraba: cómo probar la temperatura del aceite sin termómetro, cómo juzgar que está listo por sonido y olor, cómo probar mientras cocinas para ajustar sazón. «Cocinar es conversación», explicó mientras le enseñaba a hacer la salsa verde de su abuela. «Los ingredientes se hablan entre ellos. Los tomatillos son ácidos, el cilantro es brillante, las cebollas son dulces. Tu trabajo es ayudarlos a volverse amigos». Eli miraba hipnotizado mientras transformaba ingredientes sencillos en sabores que contaban historias. El vínculo se profundizó cuando Eli descubrió a María enviando dinero a México cada mes, contando cuidadosamente billetes en la mesa de la cocina después de que todos los demás se habían ido a la cama. Se enteró de los gastos médicos de su madre, la familia de su hermano luchando después del cierre de una fábrica,
Las sobrinas y sobrinos cuyos útiles escolares María compraba con dinero ahorrado de su salario modesto. «Cuidas a tanta gente», observó Eli, viéndola escribir para la medicina de Rosa, en un sobre que contenía billetes de 500 pesos que había ahorrado durante meses. «La familia no es solo la gente que vive contigo», respondió María, lamiendo el sobre para cerrarlo. «La familia es la gente cuyas cargas eliges llevar». El contraste golpeó a Eli como un golpe físico. La riqueza de sus padres generaba millones en retornos de inversión anualmente, dinero que se acumulaba más rápido de lo que podían gastarlo. Sin embargo, María, ganando apenas lo suficiente para mantenerse, compartía lo poco que tenía con miembros de familia extendida que sus padres despedirían como drenaderos financieros. Su generosidad avergonzaba su abundancia. Eli comenzó a pasar tardes enteras en la cocina, aprendiendo no solo recetas, sino filosofía. María le enseñó que hospitalidad era sobre hacer que la gente se sintiera bienvenida, no impresionada. Le mostró cómo poner una mesa para que los invitados se sintieran honrados, cómo servir comida con orgullo en lugar de disculpa, cómo crear atmósfera a través de atención a pequeños detalles. «La presentación es importante», explicó mientras arreglaba verduras en un platón, «pero no para presumir. Hacemos la comida bella como regalo para la gente que la come. Les mostramos que su comida merece cuidado». Durante una lección memorable, María le enseñó a Eli a hacer mole desde cero, la salsa compleja que había traído lágrimas a sus ojos años antes, cuando su padre la había desestimado como nada demasiado complicado. La receta requería paciencia, precisión y comprensión de cómo los sabores evolucionaban a través de cocina lenta. Mientras trabajaban juntos, moliendo especias y ajustando sazón, María compartió memorias de aprender la receta de su abuela, quien la había aprendido de su propia madre. «Esta salsa lleva 5 generaciones de mujeres», le dijo a Eli, mientras él revolvía chocolate en la mezcla oscura y compleja. «Cada una agregó algo, una técnica, una historia, una oración. Cuando haces mole, estás conectado con todas nosotras». Eli comenzó a entender que la comida de María era una forma de preservación cultural, cada receta un hilo conectando la herencia que la familia Herrera nunca se había molestado en reconocer. Su cocina no era solo alimento, era resistencia contra el borrado, una insistencia silenciosa de que las tradiciones de su gente tenían valor. Su relación se volvió la mayor alegría de María y su secreto más guardado cuidadosamente. Sabía que Vanessa desaprobaría que su hijo perdiera tiempo en la cocina con la ayuda. Había presenciado suficientes familias privilegiadas para entender que cruzar límites de clase hacía a los empleadores incómodos, amenazando jerarquías que necesitaban mantener su sensación de superioridad. Así que crearon un mundo privado en la cocina después de horas, cuando el resto de la casa dormía y María se preparaba para el día siguiente. Eli ayudaría con trabajo de preparación mientras ella compartía historias sobre crecer en Guadalajara, sobre el restaurante de su abuela que alimentaba trabajadores de construcción y taxistas, sobre recetas que habían sostenido familias a través de pobreza y desplazamiento. «Tu abuela suena increíble», dijo Eli una noche mientras hacían tamales juntos, hojas de maíz remojándose en agua tibia mientras la masa se mezclaba con manteca y sal. «Alimentaba a gente que no siempre podía pagar», respondió María, extendiendo masa sobre hojas con movimientos practicados. Decía que la gente hambrienta merecía dignidad, no caridad, así que los dejaba trabajar por comidas, lavando platos, barriendo pisos. Todos se iban con estómagos llenos y su orgullo intacto. Estas historias le enseñaron a Eli lecciones que su educación élite perdía, sobre dignidad en trabajo honesto, sobre responsabilidad comunitaria, sobre riqueza que no podía medirse en portafolios de inversión. Comenzó a ver el estilo de vida de su familia a través de ojos diferentes, reconociendo el vacío detrás de su abundancia. La amistad secreta sostuvo a María a través de periodos de tratamiento particularmente cruel de Vanessa e indiferencia de Diego. Cuando se sentía invisible, el interés genuino de Eli en sus historias le recordaba que importaba. Cuando cuestionaba su valor, su ansiedad por aprender sus técnicas, probaba que su conocimiento tenía valor. Cuando se sentía sola,
Sus conversaciones silenciosas le recordaban que la conexión era posible incluso a través de límites de clase y cultura. El desafío llegó una mañana de martes en marzo, cuando Diego anunció que la familia Herrera albergaría su cena más importante hasta ahora, una reunión de inversionistas potenciales para su última empresa de criptomonedas, hombres cuyo patrimonio neto combinado se acercaba a 1.000 millones de pesos. El evento determinaría si la startup de tecnología blockchain de Diego recibía el financiamiento necesario para competir con instituciones financieras establecidas. Esta cena podría cambiarlo todo, le dijo a Vanessa durante el desayuno, su voz llevando una emoción que María no había escuchado en años. Si podemos convencer a Chen y Martínez de que lideren la ronda de inversión, tendremos el capital para revolucionar la banca digital. Los retornos potenciales son astronómicos. Los ojos de Vanessa se iluminaron con el brillo predatorio que reservaba para oportunidades sociales. Necesitaremos algo especial, algo que demuestre nuestra sofisticación y atención al detalle. Esta no es una carnita asada familiar. Esta es gente seria con dinero serio. María, rellenando tazas de café con invisibilidad practicada, sintió un aleteo de anticipación nerviosa. Cenas importantes significaban días de preparación, conseguir ingredientes premium, crear menús que impresionarían sin eclipsar la conversación. Había atendido eventos similares antes, reuniones donde negocios de millones de pesos se negociaban sobre platos cuidadosamente preparados. Deberíamos contratar un chef real para esto, continuó Vanessa, sus palabras golpeando a María como golpes físicos. Alguien con credenciales apropiadas, un nombre que los invitados pudieran reconocer. Esta oportunidad es demasiado importante para dejarla a catering rutinario. Diego asintió distraídamente, ya absorto en su teléfono donde los precios de criptomonedas fluctuaban por minuto. Lo que creas que es mejor, el costo no es una preocupación. Los retornos potenciales justifican inversión significativa en presentación. Esa tarde, Vanessa contrató a Philippe Dubois, un chef celebrity cuyo restaurante en Polanco había ganado una estrella Michelin y cuya personalidad le había ganado un programa de cocina en el Food Network. Philippe llegó a la mansión con un séquito de asistentes, cajas de equipo especializado y un ego que llenaba habitaciones como Cologne caro. Típicamente no hago catering de eventos privados, anunció, examinando la cocina que María había mantenido durante 20 años. Pero cuando Diego Herrera llama sobre una cena de 1.000 millones de pesos, se pueden hacer excepciones. Sus asistentes se rieron apropiadamente, desempacando equipo de gastronomía molecular e ingredientes que María no podría permitirse con el salario de un año. Philippe examinó el espacio de trabajo de María con la condescendencia de un maestro revisando trabajo de aprendiz. «Esta configuración es pintoresca», dijo, pasando dedos sobre tablas de cortar que había sazonado con 20 años de uso cuidadoso. «Un poco rústico, pero lo haremos funcionar». «¿Quién ha estado manejando la preparación de comidas de la familia?» «La ayuda», respondió Vanessa desdeñosamente, gesticulando hacia María sin usar su nombre. «Es adecuada para necesidades diarias, pero este evento requiere experiencia profesional». María se sintió encogiéndose en invisibilidad, volviéndose mueble en su propia cocina. Los asistentes de Philip reorganizaron su colección de especias cuidadosamente organizada, reemplazaron sus herramientas familiares con aparatos que nunca había visto, transformaron su santuario en un set de televisión para la actuación de alguien más. «No será necesaria para la preparación de la cena», le dijo Philip a María sin mirarla. «Prefiero trabajar con mi propio equipo. Tenemos estándares diferentes, técnicas diferentes. Estoy seguro de que entiende». Pero María no entendía. Había pasado 2 décadas aprendiendo las preferencias de la familia Herrera, entendiendo las restricciones dietéticas de sus invitados, creando comidas memorables con ingredientes que había seleccionado con cuidado. Había visto a Philippe en televisión, admirado sus habilidades técnicas, pero reconocía que su cocina carecía del alma que transformaba comida en amor. Durante la semana siguiente, María se volvió un fantasma en su propia cocina. Preparó desayunos y almuerzos sencillos, mientras el equipo de Philippe se apropió del espacio para sus elaboradas preparaciones de cena. Los vio trabajar con ingredientes caros, carne wagyu, trufas blancas, caviar que costaba más por onza
de lo que María ganaba en un mes, creando platillos que parecían instalaciones de arte, pero carecían de la calidez que hacía las comidas memorables. Philippe trató a María con desestimación casual, reservada para equipo obsoleto. Cuando ella ofreció sugerencias basadas en 20 años de experiencia con las preferencias de la familia Herrera, él la desdeñó como un insecto molesto. «Los métodos tradicionales tienen su lugar», dijo condescendientemente, «pero la cocina moderna requiere precisión científica, gastronomía molecular, control preciso de temperatura, presentaciones que desafían preconcepciones sobre comida». La noche antes de la cena, María se quedó hasta tarde para asegurar que la cocina estuviera perfectamente limpia para las preparaciones finales de Philippe. Mientras pulía superficies y organizaba suministros, lo escuchó instruyendo a sus asistentes sobre el menú. Clásicos deconstruidos, salsas basadas en espuma, proteínas cocidas sous vide y terminadas con efectos de humo de nitrógeno líquido. «La presentación será impresionante», declaró Philippe. «Cada plato cuenta una historia de transformación, de tomar conceptos familiares y elevarlos más allá del reconocimiento. Estos inversionistas recordarán esta cena durante años». María sintió una punzada de pérdida que no podía articular. Entendía que Philippe era técnicamente competente, que sus platillos se fotografiarían bellamente, que su reputación impresionaría a los invitados. Pero también sabía que las comidas memorables no se trataban solo de presentaciones impresionantes. Se trataban de conexión, calidez, la sensación de que alguien había tenido suficiente cuidado para considerar tus preferencias y crear nutrición específicamente para ti. La cena tuvo lugar un sábado por la noche, cuando el viento de marzo golpeaba las ventanas de la mansión y las olas del lago de Xochimilco se estrellaban contra la orilla capitalina como declaraciones de guerra. A María le habían pedido que se quedara hasta tarde para ayudar con el servicio. Su familiaridad con la distribución de la casa, haciéndola útil para navegar entre cocina y comedor. Observó a través de las puertas de servicio mientras la élite financiera de la capital se reunía en el comedor de los Herrera, hombres cuyas inversiones en criptomonedas los habían hecho ricos más allá de medidas tradicionales, mujeres cuyas colecciones de joyas podrían financiar países pequeños. Consumieron las creaciones moleculares de Philippe con admiración apropiada, fotografiando platillos que parecían esculturas de arte moderno. Pero María notó lo que Philippe perdió, la confusión sutil en los ojos de los invitados cuando se les presentó comida familiar transformada más allá del reconocimiento. La incertidumbre cortés mientras navegaban sabores que priorizaban innovación sobre satisfacción. Las conversaciones permanecieron enfocadas en negocio en lugar de la comida, tratando las creaciones de Philippe como telón de fondo elaborado en lugar de experiencia compartida. Durante el plato principal, beef Wellington deconstruido, servido como componentes separados en esculturas de porcelana, María escuchó a un inversionista susurrarle a otro: «Es impresionante, pero no puedo descifrar qué estoy realmente comiendo. A veces extraño comida que simplemente sabe bien». La noche concluyó con Philippe aceptando felicitaciones por sus presentaciones artísticas, mientras los invitados discutían términos de inversión sobre café. Diego aseguró compromisos preliminares para su empresa de criptomonedas, el éxito de negocios eclipsando cualquier pregunta sobre la memorabilidad de la comida. Más tarde, mientras María limpiaba los platos elaborados y equipo especializado que el equipo de Philippe había dejado atrás, se encontró lamentando algo que no podía nombrar. Había sido reemplazada por alguien más técnicamente hábil, más famoso, más alineado con la imagen de sofisticación de la familia Herrera. Sin embargo, la cocina se sentía hueca, vaciada del amor que una vez la había hecho un santuario. Eli la encontró ahí a medianoche, sentada en la mesa pequeña de preparación donde habían compartido tantas conversaciones. «La cena fue exitosa», dijo silenciosamente. «Papá consiguió sus compromisos de inversión». «Eso está bien», respondió María, aunque su voz no llevaba convicción. «La comida de Philippe fue impresionante», continuó Eli, escogiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero se sintió como comer en un museo, hermoso para ver, pero frío de alguna manera. Seguí pensando en tu mole, cómo cuenta historias. Su comida solo se presumía». María sonrió tristemente, reconociendo el intento de Eli de consolarla.
Chefs diferentes tienen propósitos diferentes. Su comida es para impresionar. La mía es para nutrir. ¿Qué propósito importa más?, preguntó Eli. María consideró la pregunta mientras apilaba los platos caros de Philippe en el lavavajillas. Ambos tienen valor, finalmente respondió, pero solo uno alimenta el alma. La invitación llegó en papel caro, entregada por mensajero un jueves por la tarde cuando la lluvia de abril golpeaba las ventanas de la mansión como dedos impacientes. Diego Herrera albergaría la reunión más importante de su carrera. Una presentación para inversionistas chinos cuyo fondo de criptomonedas administraba activos de más de $2.000 millones. El éxito establecería su tecnología blockchain como competidor serio de sistemas bancarios tradicionales. El fracaso significaría ver su empresa disolverse lentamente en irrelevancia. Esta no es solo una cena, explicó Diego a Vanessa, su voz tensa de energía nerviosa. El grupo de inversión de Chen controla más Bitcoin que la mayoría de países pequeños. Si podemos convencerlos de que financien nuestra expansión a mercados asiáticos, estaremos viendo retornos que podrían triplicar nuestro patrimonio neto en 2 años. La lista de invitados se leía como un salón de la fama de criptomonedas, capitalistas de riesgo, cuyas inversiones tempranas en Bitcoin habían creado fortunas sin precedente, empresarios tecnológicos cuyas innovaciones blockchain habían disrumpido industrias enteras, asesores financieros que administraban portafolios de activos digitales para fondos de riqueza soberana. Esta no era solo gente rica, eran arquitectos de una nueva realidad económica. Philippe Dubois llegó el día antes de la cena con equipo aún más elaborado que antes, tanques de nitrógeno líquido, dispositivos de temperatura de precisión, cámaras para documentar lo que llamó la actuación culinaria más importante de mi carrera. Había planeado un menú que empujaba la gastronomía molecular a territorio inexplorado, creando platillos que desafiaban cada asunción sobre preparación y presentación de comida. Esta cena será legendaria, anunció Philippe a su equipo expandido de asistentes. Estamos creando arte comestible que iguala el espíritu innovador de nuestros invitados. La cocina tradicional está muerta. Estamos presenciando el futuro de la cuisine. María observó las preparaciones con incomodidad creciente. Había sido relegada a deberes básicos de limpieza, mientras el equipo de Philippe transformó su cocina en lo que parecía un laboratorio de química más que un lugar donde la comida se preparaba con amor. La calidez familiar de su santuario había sido reemplazada por eficiencia clínica y pretensión artística. 2 horas antes de que llegaran los invitados, el desastre golpeó con la inevitabilidad súbita de tormentas capitalinas. Philippe, intentando crear su aperitivo firma Bosque Deconstruido, usando nitrógeno líquido y musgo comestible, juzgó mal la reacción química entre compuestos moleculares competidores. La explosión resultante, más aroma que daño, llenó la cocina con humo acre que activó cada sistema de alarma en la mansión. En el caos que siguió, el cronograma cuidadosamente planeado de Philippe colapsó como casa de naipes. Su equipo de nitrógeno líquido se descompuso. Sus separadores de espuma molecular produjeron resultados amargos en lugar de sabores delicados, y sus presentaciones artísticas se disolvieron en charcos poco apetitosos bajo las luces brillantes de la cocina. Con 30 minutos hasta que llegaran los invitados y ningún plan de respaldo, la fachada sofisticada de Philippe se agrietó completamente. «¡Esto es imposible!», le gritó a sus asistentes. «El equipo está defectuoso, el tiempo está mal, todo está arruinado». Vanessa irrumpió en la cocina, su vestido de diseñador crujiendo con pánico. «¿Qué está pasando? Los invitados están llegando pronto y puedo oler humo arriba». «Dificultades técnicas», respondió Philippe, su compostura de celebrity evaporándose. «La gastronomía molecular requiere condiciones perfectas. Tal vez deberíamos posponer». «Absolutamente no», lo interrumpió Vanessa. «Esta cena determina el futuro financiero de nuestra familia. Resuelve algo, o encontraré a alguien que pueda». En el terrible silencio que siguió, todas las miradas se dirigieron a María, quien había estado limpiando silenciosamente en la esquina, mientras el imperio de Philippe se desmoronaba a su alrededor. Miró el caos, ingredientes caros esparcidos sobre mostradores, equipo sofisticado humeando inútilmente, un equipo de profesionales entrenados paralizado por el colapso de sus planes elaborados. Podría preparar algo sencillo,
ofreció María silenciosamente, su voz apenas audible sobre el sistema de ventilación de la cocina, trabajando para despejar el humo. Philippe se rió, un sonido áspero bordeado de histeria. ¿Sencillo? Estos invitados esperan innovación, artisticidad, presentaciones que recordarán por años. No vienen por comida de pueblo. Pero Diego había aparecido en la entrada, atraído por la conmoción y volviéndose cada vez más frenético al darse cuenta de que su cena crucial se estaba disolviendo en catástrofe. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó desesperadamente, su compostura usual reemplazada por pánico desnudo. Sé lo que les gusta a sus invitados, dijo María dando un paso adelante con confianza silenciosa. He estado observando, escuchando. El señor Chen mencionó extrañar la cocina de su abuela cuando estuvo aquí el mes pasado. La señora Martínez habló de sabores sencillos que le recuerdan la infancia. Aprecian la innovación, pero tienen hambre de conexión. La cocina cayó en silencio excepto por el zumbido gentil de refrigeradores y el sonido distante de autos llegando a la entrada circular. Los asistentes de Philip miraron a su líder esperando dirección que no llegaba. Los ojos de Vanessa saltaron entre el equipo inútil de Philip y la confianza calmada de María. «Tienes 25 minutos para crear un milagro», le dijo Diego a María, su voz llevando el peso de todo lo que había construido durante décadas de inversión cuidadosa y planeación estratégica. María asintió una vez, luego comenzó a moverse por la cocina con gracia, con propósito. Nada de gastronomía molecular, nada de nitrógeno líquido, nada de instalaciones de arte comestible. En lugar de eso, alcanzó ingredientes que entendía íntimamente, hierbas frescas que liberaban sus aceites cuando se manejaban apropiadamente, proteínas que cantaban cuando se cocinaban con paciencia y atención, verduras que revelaban su dulzura a través de preparación cuidadosa. Sus manos se movieron con eficiencia practicada, la memoria muscular guiándola a través de técnicas aprendidas durante 40 años de cocinar con amor. Preparó lo que mejor sabía, comida que consolaba mientras impresionaba, platillos que honraban tanto tradición como innovación a través de simplicidad en lugar de complejidad. Comenzó con una sopa que podía prepararse rápidamente, pero sabía como horas de cocción lenta, bisque de tomate rostizado y pimiento rojo enriquecido con crema y animado con albahaca fresca. Mientras se calentaba, selló pechugas de pato, su piel volviéndose dorada perfecta mientras la carne permanecía perfectamente rosa. Al lado, preparó risotto de arroz salvaje salpicado de arándanos y nueces, los granos suculentos absorbiendo sabores que hablaban de abundancia americana y adaptación inmigrante. Para el final, creó pasteles individuales de lava de chocolate, usando una técnica que había perfeccionado a través de años de ensayo y error, calculando el horneado precisamente para que los centros permanecieran derretidos mientras los bordes se cuajaran perfectamente. Nada de manipulación molecular, nada de presentación artística más allá de la belleza inherente de comida bien preparada. Mientras trabajaba, Philippe y sus asistentes observaron en silencio atónito. La cocina de María parecía casi primitiva, comparada con sus técnicas sofisticadas. Sin embargo, los aromas llenando la cocina eran intoxicantes. La fragancia de la sopa llevaba profundidad que ninguna espuma podía replicar. La piel del pato crujía con promesa. Los pasteles de chocolate emergieron del horno con superficies que suplicaban ser rotas. Con 5 minutos de sobra, María emplateó el primer plato con manos que apenas temblaron a pesar de la presión enorme. Nada de presentaciones arquitectónicas, nada de sorpresas moleculares, solo comida hermosa arreglada con cuidado y guarnecida con hierbas que había cultivado ella misma en el alféizar de la cocina. ¿Esto es lo que vas a servir?, preguntó Vanessa, su voz llevando incredulidad. Se ve tan ordinario. Se ve como amor, dijo Eli silenciosamente desde la entrada, donde había estado observando a María trabajar con la admiración de alguien que entendía lo que estaba presenciando. Los invitados estaban sentados, sus conversaciones fluyendo alrededor de evaluaciones de criptomonedas e innovaciones blockchain mientras esperaban la cena. María sirvió el primer plato con los asistentes traumatizados de Philip, ayudando a llevar platos. Su presentación sencilla, un contraste fuerte a las producciones teatrales elaboradas que habían esperado. Pero algo mágico pasó
cuando los inversionistas probaron la sopa de María. Las conversaciones se pausaron a mitad de frase, mientras sabores complejos se registraron en paladares acostumbrados a preparaciones elaboradas. El bisque era simultáneamente familiar y sorprendente, consolador y sofisticado, cálido en maneras que no tenían nada que ver con temperatura. «Esto es extraordinario», le dijo Chen a Diego, su voz llevando sorpresa genuina. «¿Dónde encontraste esta chef?» Diego, aún sacudido por el casi desastre de la noche, logró una sonrisa débil. «Ha estado con nuestra familia durante muchos años». La noche procedió con éxito similar. La pechuga de pato de María provocó peticiones de la receta. Su risotto de arroz salvaje generó discusiones sobre cocina fusión americana. Sus pasteles de lava de chocolate concluyeron la comida con suspiros satisfechos y promesas de regresar. Los inversionistas se fueron con acuerdos preliminares firmados y memorias de comida que había tocado algo más profundo que sus paladares profesionalmente refinados. Más tarde, mientras María limpiaba la cocina, mientras el equipo de Philippe empacaba su equipo molecular no usado, reflexionó sobre la lección de la noche. La innovación tenía su lugar, pero la conexión permanecía como la base de comidas memorables. Las técnicas más sofisticadas no significaban nada si creaban distancia en lugar de calidez, impresión en lugar de satisfacción. Diego apareció en la cocina mientras ella terminaba de limpiar los últimos mostradores. «La cena fue exitosa», dijo torpemente, claramente luchando con gratitud poco familiar. El grupo de Chen acordó financiar la expansión. El acuerdo valdrá, bueno, más de lo que había esperado. María asintió silenciosamente, doblando su delantal con manos cansadas. Había salvado la noche, preservado su futuro financiero, probado que 20 años de experiencia tenían valor más allá de lo que podía medirse en certificados o apariciones en televisión. «Gracias», agregó Diego, las palabras pareciendo sorprenderlo con su sinceridad. Era la primera vez en 20 años que le había dado las gracias directamente. María se fue a casa esa noche llevando esas dos palabras como una pequeña llama contra la oscuridad, prueba de que incluso el trabajo más invisible a veces podía ser visto, pero no tenía manera de saber que su momento de reconocimiento estaba a punto de ser destrozado por una traición más devastadora que 20 años de indiferencia. La acusación llegó como una cuchillada al corazón de María durante lo que debería haber sido su momento más grande de triunfo profesional. 3 días después de la cena exitosa de inversionistas, mientras la familia Herrera celebraba que la empresa de criptomonedas de Diego había asegurado $2.000 millones en financiamiento, Vanessa irrumpió en la cocina con furia explosiva. «Mi receta de bisabuela está perdida», anunció, su voz lo suficientemente afilada para cortar vidrio. «La que planeaba vender a esa revista de cocina, la receta familiar secreta que vale $50.000. Sus ojos ardieron con indignación teatral mientras examinó la cocina que María acababa de terminar de limpiar después de la preparación del desayuno. María levantó la vista del lavavajillas industrial, confusión reemplazando su compostura usual cuidadosa. «No entiendo, señora Herrera». «¿Cuál receta? No te hagas la inocente conmigo», se quejó Vanessa, sus tacones de diseñador repiqueteando contra las baldosas de cerámica mientras paseaba como depredador. «La receta de pudín navideño de la bisabuela Margarita, la que supuestamente valía una fortuna para coleccionistas de formulaciones auténticas de la era victoriana. La revista iba a presentarla en su edición navideña, pagarnos generosamente por derechos exclusivos». La referencia no significó nada para María, quien nunca había visto tal receta misteriosa durante 20 años de organizar los materiales de cocina de la familia Herrera. Había catalogado cada libro de cocina, cada nota escrita a mano, cada pedazo de historia culinaria que la familia poseía. Ninguna receta de pudín navideño victoriano existía en sus archivos cuidadosamente mantenidos. «Señora Herrera, nunca he visto tal receta», dijo María honestamente, su voz firme a pesar del temor creciente que se asentó en su estómago como leche agria. «¿Estás segura de que estaba en la cocina?» «Por supuesto que estoy segura». La voz de Vanessa se elevó a un tono que trajo a Diego corriendo desde su estudio,
donde había estado monitoreando mercados de criptomonedas que lo estaban haciendo más rico por hora. Estaba en la caja de recetas antigua encima del estante de la despensa, la misma caja que ha estado ahí durante décadas. Diego llegó viéndose irritado por la interrupción, su teléfono aún mostrando valores de Bitcoin que fluctuaban en tiempo real. ¿De qué se trata todo este ruido? Tu cocinera nos ha robado, declaró Vanessa, señalando un dedo acusatorio a María con la certeza de alguien que nunca había cuestionado sus propias asunciones. Esa receta valía dinero serio. No solo el pago de la revista, sino posibles acuerdos de libros de cocina, tal vez incluso apariciones en televisión. Ella es la única con acceso a la cocina después de horas. Las palabras golpearon a María como golpes físicos, cada sílaba llevando 20 años de prejuicio acumulado y sospecha basada en clase. Sintió la sensación familiar de volverse invisible, de ser reducida a estereotipos, en lugar de ser vista como el individuo que había servido a esta familia fielmente durante 2 décadas de sus vidas. «Eso es imposible», protestó María, su voz volviéndose más pequeña al reconocer la futilidad de defenderse contra conclusiones predeterminadas. «Nunca tomaría algo que no fuera mío. Esta cocina, esta familia, he dado todo para servirlos honestamente». Pero Vanessa ya había construido su narrativa con la pasión creativa que usualmente reservaba para redecorar habitaciones. Ha estado planeando esto durante meses, probablemente desde la cena exitosa cuando se dio cuenta de que tenía valor temporal. Vio una oportunidad y la tomó, capitalizando nuestra confianza, nuestra generosidad a través de los años. Diego estudió a María con el cálculo frío que aplicaba a decisiones de inversión, pesando riesgos y retornos potenciales con eficiencia practicada. Su fortuna de criptomonedas había subido otro 12% desde la mañana, pero el éxito financiero nunca le había enseñado a leer carácter humano. Vio a una empleada doméstica que tenía acceso y oportunidad, balanceado contra la certeza de una esposa y su propio deseo de evitar drama doméstico complicado. «La caja de recetas efectivamente está perdida», dijo finalmente, su voz llevando el peso de autoridad financiera. «Y sí tienes el mayor acceso a áreas de almacenamiento de cocina». «Señor Herrera», suplicó María, su dignidad luchando con la necesidad desesperada de ser creída. «En 20 años, ¿alguna vez he tomado algo? ¿Alguna vez le he dado razón para dudar de mi honestidad? Esa cena, salvé su negocio, su futuro. ¿Por qué robaría a gente a la que he servido fielmente?» Pero la atención de Diego ya se estaba dirigiendo de vuelta a su teléfono, donde notificaciones del mercado demandaban respuesta inmediata. Su portafolio de inversión requería monitoreo constante, y los problemas del personal doméstico parecían triviales comparados con fluctuaciones de criptomonedas que podrían costar o ganar millones en horas. «Vanessa maneja la administración del hogar», dijo desdeñosamente, efectivamente lavándose las manos de la situación, lo que ella crea apropiado. Vanessa sonrió con satisfacción predatoria, sintiendo victoria en la abdicación de responsabilidad de su esposo. «Creo que está claro lo que necesita pasar. Después de 20 años, tal vez es tiempo para un cambio de todas maneras. Alguien más fresco, más confiable». El despido fue rápido y brutal, sin investigación, sin beneficio de la duda, sin reconocimiento de 2 décadas pasadas, anticipando cada necesidad de la familia Herrera. A María le dieron 30 minutos para recoger sus pertenencias personales, mientras Vanessa observaba como guardia de prisión, asegurando que no ocurriera robo adicional durante la transición. Los artículos personales de María llenaron una sola caja de cartón: una taza de café que su hija le había dado, una radio pequeña que tocaba música mexicana durante turnos nocturnos solitarios, fotografías de su familia pegadas dentro de su casillero estrecho, la colección de libros de cocina gastados que había ensamblado de ventas de garage y visitas de librería descontadas. 20 años de vida reducidos a objetos que cabían en un contenedor originalmente diseñado para papel de copia. El otro personal doméstico, el equipo de limpieza de medio tiempo, el equipo de jardinería, los trabajadores de mantenimiento ocasionales, observó su partida con el silencio aterrorizado de gente que reconocía su propia vulnerabilidad. Hoy fue María, mañana podría ser cualquiera de ellos.
despedidos por sospecha, borrados de empleo cómodo sin advertencia o proceso de apelación. Eli la encontró en la parada de Pecero 40 minutos después, su cara joven retorcida de indignación e impotencia. «Esto es una locura», dijo, su voz quebrándose de emoción. «Esa receta nunca existió. Mamá se la inventó. La escuché por teléfono con su amiga, riéndose de crear una historia lo suficientemente importante para justificar despedirte». María no sintió sorpresa ante esta revelación, solo la tristeza profunda de expectativas confirmadas. Había servido a una familia lo suficientemente tiempo para entender su capacidad de crueldad casual, su voluntad de sacrificar a otros por conveniencias menores o actuaciones sociales. A veces la gente necesita razones para acciones que ya han decidido tomar, le dijo a Eli gentilmente, ajustando el cuello de su blazer escolar con el cuidado automático que le había mostrado durante 16 años. «Tu madre quería que me fuera. Encontró una manera de hacer que pasara». «¿Pero por qué?», demandó Eli. «Has sido perfecta. Has hecho todo por nosotros, cuidado a todos. La casa no será la misma sin ti». María sonrió tristemente, reconociendo la confusión inocente de alguien criado con privilegio que no podía comprender motivaciones más allá de lógica y justicia. Le recordaba cosas que prefería olvidar: bondad, servicio, gratitud. Estas la hacían incómoda. Es más fácil eliminar recordatorios que cambiar comportamiento. El pecero número 36 llegó con suspiros hidráulicos y humos de diésel, sus puertas abriéndose para revelar asientos gastados, llenos de gente trabajadora, dirigiéndose a casa de trabajos que raramente proporcionaban reconocimiento o seguridad. María subió los escalones con dignidad cuidadosa, su caja de cartón balanceada bajo un brazo, 20 años de su vida terminando con una tarifa de transporte y un viaje por calles de la ciudad que de repente se sentían extranjeras. La mansión desapareció detrás del paisaje urbano de Ciudad de México, mientras el pecero serpenteó por colonias que transicionaron de privilegio a practicidad. María miró por ventanas que necesitaban lavado, viendo la ciudad que había servido desvanecerse en memoria, llevando consigo el peso de la injusticia y la libertad peculiar que viene con no tener nada más que perder. Pero no tenía manera de saber que su ausencia crearía un vacío en la mansión Herrera que ninguna cantidad de riqueza de criptomonedas podría llenar, o que la verdad tiene su propia línea de tiempo, independiente de conveniencia o actuación social. El silencio que se asentó sobre la mansión Herrera después de la partida de María fue profundo e inquietante, como el silencio hueco que sigue a una explosión. Comenzó en la cocina, donde aparatos caros zumbaban con eficiencia mecánica, pero la calidez que una vez había hecho del espacio un santuario había desaparecido completamente. El café de la mañana sabía plano, a pesar de estar preparado con granos premium. El desayuno aparecía en platos que parecían de alguna manera vacíos, incluso cuando estaban llenos de comida. Vanessa había contratado un servicio de reemplazo en Díaz, una empresa de catering profesional que se especializaba en hogares adinerados, con personal de chefs rotatorios entrenados en cocina contemporánea y manejo de eficiencia. Su comida era técnicamente perfecta, sazonada precisamente, presentada artísticamente, balanceada nutricionalmente según tendencias dietéticas actuales. Pero le faltaba algo indefinible, algo que no tenía nada que ver con técnica o calidad de ingredientes. «El nuevo servicio es bastante profesional», anunció Vanessa durante la cena, cortando salmón que había sido preparado exactamente según estándares de restaurante. «Mucho más sistemático que lo que teníamos antes. Proporcionan análisis nutricionales detallados y planeación semanal de menús. Enfoque muy moderno». Diego gruñó acuerdo sin levantar la vista de su tableta, donde los precios de criptomonedas demandaban monitoreo constante. Su portafolio de activos digitales había continuado su crecimiento astronómico, inversiones en Bitcoin solas valiendo más de lo que la mayoría de gente ganaría en múltiples vidas. Sin embargo, riqueza que se acumulaba con precisión matemática no podía recrear la satisfacción inexplicable que una vez había encontrado en las comidas sencillas de María. La casa se sentía diferente en maneras que desafiaban explicación racional. Habitaciones que habían zumbado con calidez invisible ahora parecían simplemente caras.
Las áreas de comedor donde las comidas cuidadosamente preparadas de María una vez habían reunido a la familia se volvieron espacios para consumir combustible mientras discutían rendimiento de portafolio y obligaciones sociales. La comida aparecía y desaparecía con eficiencia de restaurante, sin dejar residuo emocional, sin crear memorias. Ellie sintió la ausencia más agudamente, su sensibilidad de 16 años, detectando cambios demasiado sutiles para adultos entumecidos por privilegio y rutina. La cocina había sido su confesor, María su maestra paciente, en lecciones que se extendían mucho más allá de técnicas de cocina. Sin su presencia firme, la mansión se sentía como un hotel caro, impresionante, pero finalmente hueco, lleno de comodidades que servían función en lugar de fomentar conexión. «Extraño la cocina de María», dijo una noche mientras la familia consumía pasta perfectamente preparada, pero sin alma cortesía, del nuevo servicio de catering. «El nuevo chef se entrenó en instituto culinario», respondió Vanessa desdeñosamente, enrollando linguine que había sido creado según especificaciones profesionales. Mucho más calificado que lo que teníamos antes. «¿Calificado para qué?», presionó Ellie, su voz llevando el idealismo terco de adolescencia que aún no había aprendido a aceptar mentiras convenientes. «Hacer comida que sabe a nada. Crear comidas que nadie recuerda». Diego finalmente levantó la vista de su app de criptomonedas, irritado por conversación que distraía del análisis de mercado. El nuevo servicio proporciona calidad consistente, sin las complicaciones de personalidades individuales. Es más eficiente, pero la eficiencia no podía explicar por qué Diego a veces se encontraba preguntándose qué habría preparado María para ocasiones específicas, cómo habría acomodado preferencias de invitados particulares, qué historias podría haber compartido sobre ingredientes y técnicas. Su ausencia creó sabores fantasma, memorias de sabores que una vez habían hecho comer placentero en lugar de perfunctorio. El personal doméstico que permaneció, equipos de limpieza, trabajadores de mantenimiento, jardineros, se movió con la eficiencia nerviosa de gente que entendía su propia prescindibilidad. El despido de María había recordado a todos que la lealtad no significaba nada cuando la sospecha requería chivos expiatorios, que décadas de servicio fiel podían borrarse por acusaciones que nunca enfrentaron investigación genuina. 3 meses después del despido de María, Diego comenzó a experimentar lo que su doctor diplomáticamente llamó problemas digestivos relacionados con estrés. El médico recomendó modificaciones dietéticas, medicamentos de prescripción, cambios de estilo de vida que podrían abordar síntomas sin examinar causas subyacentes. Pero el problema real no era médico, era la ausencia de comida preparada con intención en lugar de mera competencia. El personal rotatorio del servicio de catering trajo experiencia técnica, pero ninguna consistencia de cuidado. Las comidas llegaban precisamente en horario, cumplían todos los requisitos especificados, satisfacían obligaciones contractuales sin crear satisfacción. La comida nutría cuerpos mientras mataba almas de hambre, llenaba estómagos sin alimentar corazones. Vanessa parecía inicialmente complacida con el nuevo arreglo, disfrutando el prestigio del servicio de catering profesional y la ausencia de relaciones personales que requerían cortesía o consideración. Pero incluso ella comenzó a notar que las cenas no tenían el éxito cálido que una vez había hecho del hogar Herrera codiciado por la élite social de la capital. Los invitados consumían las comidas cortésmente, elogiaban la presentación apropiadamente, luego partían sin la satisfacción que se quedaba que una vez había extendido conversaciones hasta tarde en las noches. La cocina en sí se volvió un espacio de trabajo estéril, organizado eficientemente, pero emocionalmente vacante. El personal de catering la usó como laboratorio preparando comida según fórmulas predeterminadas, limpiando equipo con minuciosidad industrial, no dejando rastro de personalidad o cuidado individual. Los toques pequeños que habían hecho sentir la presencia de María, hierbas frescas creciendo en alféizares, colecciones de especias cuidadosamente mantenidas organizadas por cocina y preferencia, cucharas de madera sazonadas por décadas de uso, habían sido reemplazadas por equipo estandarizado y suministros institucionales. El invierno llegó temprano ese año,
el viento capitalino cortando por la Roma Norte con venganza particular. El sistema de calefacción de la mansión mantuvo control de temperatura perfecto, pero la calidez se había vuelto puramente mecánica. Ninguna sopa aromática hirvió a fuego lento en quemadores traseros, ningún pan horneado desde cero llenó habitaciones con promesa de levadura, ninguna canela y vainilla sugirió que alguien se preocupara lo suficiente para crear comida confort para días difíciles. Diego se encontraba comiendo afuera más frecuentemente, buscando menús de restaurante para sabores que le recordaran algo que no podía articular. Ordenaría platillos similares a lo que María había preparado: pollo rostizado, sopas de verduras, pasta simple con hierbas, pero las preparaciones profesionales de restaurante nunca capturaban la cualidad elusiva que había hecho su comida memorable. Sus inversiones en criptomonedas continuaron generando retornos sin precedente, mientras su relación con la comida se deterioró a mero consumo. Podía permitirse cualquier comida en la Ciudad de México, cenar en restaurantes que cobraban más por platos individuales de lo que María había ganado en semanas, pero la riqueza no podía comprar la satisfacción que una vez había dado por hecho. La mesa del comedor de la mansión, una vez lugar de reunión donde las comidas de María habían proporcionado puntos focales para conversación familiar, se volvió un espacio donde individuos consumían combustible mientras absorbidos en dispositivos personales. Las presentaciones eficientes del servicio de catering no se diseñaron para fomentar quedarse o conexión, se optimizaron para consumo y limpieza, cumpliendo requisitos nutricionales sin fomentar vínculos emocionales. Eli comenzó a saltarse las cenas familiares completamente, comprando comida para llevar que al menos llevaba la personalidad de sus creadores. Comería solo en su cuarto mientras hacía tarea, evitando el comedor que una vez había proporcionado refugio del estrés académico y confusión adolescente. La cocina que había sido su aula y confesionario ahora estaba fuera de límites, transformada en un espacio de trabajo estéril donde extraños preparaban comida con competencia profesional pero indiferencia personal. Tarde en la noche, cuando la casa dormía y los mercados de criptomonedas operaban con tiempo global que ignoraba horarios locales, Diego a veces vagaba por los espacios vacíos de la mansión. Pasaba por la cocina donde equipo especializado zumbaba con eficiencia electrónica, recordando mañanas cuando el mismo espacio había zumbado con la energía silenciosa de María y movimientos con propósito. La ausencia creó su propia presencia, un vacío palpable que reemplazos caros no podían llenar. 20 años de cuidado acumulado habían sido borrados en 30 minutos de acusación y despido, dejando atrás una oquedad que ninguna cantidad de servicio profesional podía abordar. La familia Herrera había intercambiado conexión por eficiencia, calidez por conveniencia, humanidad por competencia institucional. Pero la verdad, como el hambre, tiene su propia persistencia, y algunas ausencias crean necesidades que no pueden satisfacerse solo con dinero. La verdad emergió lentamente, revelada en fragmentos que se acumularon como evidencia en una escena del crimen. Comenzó con la investigación sistemática de Eli, un chico de 16 años cuyo amor por María superó la voluntad de su familia de aceptar mentiras convenientes. Usando habilidades aprendidas en clases avanzadas de computación en su escuela privada élite, comenzó a examinar metraje de seguridad que cubría cada área de la mansión, excepto la privacidad sagrada de recámaras y baños. Las cámaras habían grabado todo: las idas y venidas de María, sus movimientos por espacios de cocina, sus interacciones con personal de entrega y personal de mantenimiento. Horas de evidencia digital que probaron lo que Eli había sabido instintivamente. María nunca había accedido a ninguna caja de recetas, nunca había retirado nada de la mansión más allá de sus propias pertenencias personales escasas. Pero las cámaras también revelaron algo más condenatorio. Metraje de la misma Vanessa, retirando una caja de madera pequeña del estante de la despensa 3 días antes del despido de María, llevándola a su recámara, donde dispositivos de grabación no se permitían. La marca de tiempo era clara, la imagen inconfundible, las implicaciones devastadoras para alguien que había construido su acusación sobre certeza absoluta de la culpa de María. Armado con esta evidencia, Eli confrontó a su madre durante una de sus reuniones sociales vespertinas,
cuando varias amigas se habían reunido para discutir recaudación de fondos de caridad y estrategias de inversión en criptomonedas sobre refrigerios profesionalmente atendidos que sabían caros, pero se sentían vacíos. La conversación de las mujeres fluyó alrededor de temas que demostraban riqueza sin revelar sabiduría, segundas casas en las lomas, adquisiciones de arte que se apreciaban más rápido que portafolios de acciones, niños asistiendo a universidades que cobraban más por semestre de lo que la mayoría de gente ganaba en años. «Madre», dijo Eli entrando a la sala con laptop bajo el brazo y furia justa en su voz adolescente. «Necesitamos discutir a María». Vanessa levantó la vista de explicar su inversión exitosa en acciones de energía verde, irritación reemplazando encanto social. «Ese asunto está cerrado, Eli. No discutimos personal anterior con compañía presente». «En realidad, sí necesitamos discutirlo», respondió Eli, abriendo su computadora y posicionando la pantalla para que todas pudieran presenciar lo que había descubierto. «Especialmente porque tengo metraje de seguridad probando que María nunca tocó ninguna caja de recetas». La habitación cayó en silencio, con la calma particular que acompaña exposición pública de mentiras privadas. Las amigas de Vanessa, mujeres que construyeron su posición social en manejo cuidadoso de imagen, reconocieron escándalo desarrollándose en tiempo real. Habían presenciado suficiente destrucción social para entender cuándo la reputación de alguien estaba a punto de desmoronarse públicamente. El metraje de seguridad se reprodujo con claridad digital que no dejó lugar para interpretación. Ahí estaba Vanessa el lunes por la tarde, retirando la caja de madera de su estante de despensa. Ahí estaba Vanessa, llevándola arriba. Ahí estaba María, horas después, trabajando normalmente en la cocina sin acercarse al área donde supuestamente ocurrió el robo alegado. Las marcas de tiempo probaron la secuencia. Los ángulos de cámara eliminaron la duda. La evidencia estableció la verdad con precisión matemática. «Esto no prueba nada», tartamudeó Vanessa, su compostura cuidadosamente construida comenzando a agrietarse como maquillaje caro en calor de verano. Podría haber tomado la receta antes, reemplazado la caja, pero Eli se había preparado para deflexiones desesperadas. Su investigación había sido minuciosa, sistemática, digna del entrenamiento analítico avanzado que su educación cara proporcionaba. Mostró metraje de semanas previas, demostrando que la caja de recetas había permanecido intocada en su ubicación usual hasta que la misma Vanessa la retiró días antes del despido de María. «No había receta robada», anunció Eli a las mujeres reunidas, su voz llevando la autoridad moral de alguien dispuesto a sacrificar comodidad social por verdad. «No había fórmula familiar valiosa que valiera 50,000 pesos. Madre inventó toda la historia porque quería que María se fuera y necesitaba una razón que no la hiciera ver cruel». El silencio que siguió fue profundo y terrible. Las amigas de Vanessa intercambiaron miradas que comunicaron volúmenes sobre jerarquías sociales, manejo de reputación y la distancia cuidadosa mantenida entre cómplices y víctimas de exposición. Estas eran mujeres que entendían que asociación con escándalo podía contaminar sus propias imágenes cuidadosamente curadas. «La caja no tenía valor», continuó Eli, su pantalla de laptop mostrando fotografías que había tomado del contenido del contenedor, vacío excepto por tarjetas de receta contemporáneas copiadas de revistas populares, nada auténtico o antiguo o valioso. Solo otro accesorio en la actuación continua de madre de tener herencia que vale más que dinero. Diego apareció en la entrada, atraído por voces levantadas sobre niveles sociales aceptables. Su llegada coincidió con el momento cuando disfunción familiar privada se volvió espectáculo público, cuando las mentiras de su esposa fueron expuestas ante testigos cuyo chisme podía dañar su posición en los círculos de élite social de la capital. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, su voz llevando el borde autoritario que había desarrollado a través de décadas de manejar crisis de negocios y volatilidad del mercado de criptomonedas. Eli giró la laptop hacia su padre, reproduciendo metraje de seguridad con la precisión paciente de alguien presentando evidencia que no podía desestimarse o racionalizarse. «María no robó nada», dijo simplemente. «Fue despedida por un robo que nunca sucedió, acusada de tomar algo que nunca existió.
despedida porque madre la quería fuera y necesitaba una justificación que preservara su propia imagen. Las implicaciones se estrellaron sobre Diego como una tormenta invernal capitalina, súbita, brutal, comprensiva en su fuerza destructiva. Su esposa había mentido. Su empleada leal había sido falsamente acusada. La reputación de su familia ahora dependía de cómo respondiera a evidencia de injusticia que no podía ignorarse o explicarse. Las amigas de Vanessa comenzaron a hacer excusas corteses sobre compromisos previos y conflictos de horario inesperados. Las reuniones sociales podían sobrevivir muchas formas de vergüenza, pero presenciar las mentiras de alguien expuestas en tiempo real creaba riesgos de responsabilidad para cualquiera que esperara mantener su propia reputación intacta. En 15 minutos, la sala se había vaciado de todos excepto los miembros de la familia Herrera, forzados a confrontar verdad que todos habían manejado diferentemente. «Has hecho tu punto», le dijo Vanessa a Eli, su voz afilada con la furia de alguien cuya narrativa cuidadosamente construida se ha colapsado públicamente. «Pero esto no cambia nada. Se fue. Hemos seguido adelante. Traerla de vuelta solo crearía más drama». «Cambia todo», contrarrestó Eli, su idealismo de 16 años rehusándose a aceptar cálculos pragmáticos que priorizaron conveniencia sobre justicia. «La acusamos falsamente. Destruimos su reputación. Desechamos 20 años de servicio leal porque querías lastimar a alguien que te hacía sentir inadecuada». La acusación colgó en el aire como humo del fuego despedido de la cocina de María, acre, tóxico, imposible de ignorar, a pesar del deseo de todos de pretender que no había sido dicho en voz alta. Diego se encontró atrapado entre la certeza moral de su hijo y el control desesperado de daños de su esposa, entre hacer lo correcto y mantener la estabilidad social que protegía sus intereses de negocios. Su fortuna de criptomonedas había crecido más allá de la imaginación durante los meses desde el despido de María, activos digitales multiplicándose con precisión algorítmica mientras la fundación moral de su familia se erosionaba por negligencia y decepción deliberada. Poseía riqueza que podía resolver casi cualquier problema, excepto el que lo confrontaba ahora: cómo abordar injusticia que había habilitado a través de indiferencia y prejuicio. «Necesitamos encontrarla», dijo Eli, su voz llevando determinación más allá de sus años. «Necesitamos disculparnos, necesitamos hacer esto correcto. Pero hacer las cosas correctas requeriría admitir que habían estado equivocados». Una concesión que amenazó las narrativas cómodas que la familia Herrera había construido alrededor de su propia virtud y la prescindibilidad de María. La verdad demandó responsabilidad, y la responsabilidad requirió sacrificar la ficción de que la riqueza proporcionaba sabiduría o que el privilegio justificaba el prejuicio. El ajuste de cuentas había comenzado, pero el perdón requeriría más que evidencia. Requeriría humildad de gente que había olvidado cómo practicarla. La búsqueda de María comenzó con la determinación terca de Eli, pero rápidamente se expandió para consumir la conciencia culpable de Diego y recursos caros. Investigadores privados, agencias de servicios sociales, redes de empleo. Cada avenida que el dinero podía acceder se exploró con la misma minuciosidad sistemática que Diego aplicaba al análisis del mercado de criptomonedas. Localizar a una trabajadora doméstica desplazada en una ciudad de casi 9 millones de personas requería persistencia que sorprendió a todos los involucrados. María había desaparecido en la economía invisible de la Ciudad de México, esa vasta red de gente trabajadora cuyo trabajo sostuvo la prosperidad mexicana, mientras sus identidades permanecieron desconocidas para las clases privilegiadas a las que servían. Había tomado trabajos que pagaban salarios diarios, limpiando edificios de oficinas antes del amanecer, preparando comida en restaurantes donde los clientes nunca vieron al personal de cocina, cuidando clientes ancianos cuyas familias contrataron ayuda a través de agencias que mantuvieron distancia cuidadosa entre proveedores de servicio y receptores. La investigación reveló qué tan completamente los ricos permanecían aislados de luchas de clase trabajadora. María había aplicado para docenas de posiciones. Sus 20 años de experiencia, eclipsados por la brecha en empleo que empleadores potenciales interpretaron como seña de advertencia.
Referencias de la familia Herrera habrían solucionado el problema inmediatamente, pero pedir tal apoyo de gente que la había despedido por robo era imposible. Había encontrado refugio en la colonia Doctores de Ciudad de México, la misma área donde había vivido primero 20 años antes, después de llegar de México con nada más que esperanza y determinación. La comunidad la absorbió silenciosamente, entendiendo sin explicación que alguien había experimentado los tipos de injusticia que empleadores adinerados infligían en trabajadores vulnerables. No se hicieron preguntas sobre su pasado. La necesidad presente fue suficiente para generar apoyo. El investigador privado finalmente la localizó a través de registros de empleo en la Cocina Esperanza, un restaurante familiar pequeño en la calle 18 que servía comida mexicana auténtica a trabajadores de construcción, taxistas e inmigrantes cuyos presupuestos no podían acomodar establecimientos de fusión trendy. Trabajaba ahí 6 días a la semana, llegando antes del amanecer para preparar platillos tradicionales de memoria e intuición, recreando sabores que conectaron a sus clientes con hogares que habían dejado atrás, buscando mejores oportunidades. La primera visita de Diego a Doctores lo shocked con su distancia de su realidad de Roma Norte. La colonia pulsó con vida que su riqueza lo había aislado de experimentar. Pequeños negocios operando en márgenes de navaja, familias amontonadas en departamentos que costaban más por pie cuadrado que las habitaciones de huéspedes de su mansión, niños jugando en calles donde español se mezclaba con inglés en conversaciones que tendieron puentes entre culturas y generaciones. La Cocina Esperanza ocupó un local estrecho entre una lavandería y una casa de cambio, sus ventanas empañadas con el aliento de estufas industriales y los sueños de gente que cocinó profesionalmente, pero rara vez comió recreativamente. El interior podía acomodar tal vez 30 clientes cuando estaba lleno, su mobiliario desigual y murales de pared amateur creando calidez que los comedores de diseñador millonarios de Diego nunca habían logrado a pesar de sus presupuestos de decor millonarios. María era más pequeña de lo que Diego recordaba, su marco aparentemente comprimido por meses de estrés económico e incertidumbre emocional. Llevaba el mismo estilo de delantal blanco que había sido su uniforme en la mansión, pero esta versión estaba manchada con sudor honesto en lugar de mantenido por servicios de lavandería profesionales. Sus movimientos conservaron la eficiencia grácil que él había consumido sin pensar durante 20 años, pero sus ojos llevaron cautela que no había existido cuando había confiado en la decencia básica de su familia. El momento de reconocimiento fue eléctrico con dolor acumulado y vergüenza. Diego se paró en la entrada del restaurante lleno, su traje caro marcándolo como extranjero al ambiente de clase trabajadora, su presencia disrumpiendo el anonimato cómodo que María había reconstruido alrededor de su dignidad herida. Las conversaciones se pausaron mientras los clientes notaron la incongruencia. Un millonario de Roma Norte buscando a alguien en una colonia donde su riqueza no significaba nada excepto demostración de la desigualdad que estructuró su ciudad. «Señora Esperanza», dijo Diego formalmente, usando su apellido por quizás la primera vez en 20 años de emplear sus servicios diarios. «Me pregunto si podríamos hablar privadamente». María levantó la vista del comal industrial donde había estado preparando tortillas frescas, su rostro ciclando por emociones demasiado complejas para categorización simple. Sorpresa, miedo, enojo, curiosidad, todo presente simultáneamente en rasgos que habían resistido meses de estrés financiero y desplazamiento social causado por la crueldad casual de su familia. «Estoy trabajando», respondió cuidadosamente, su español más formal que las conversaciones cómodas que una vez habían compartido durante breves encuentros de cocina. «Este no es un buen momento para visitas». Pero la dueña del restaurante, Rosa, prima de María, quien había proporcionado empleo cuando nadie más arriesgaría contratar a alguien despedido bajo circunstancias sospechosas, reconoció que algunas conversaciones no podían posponerse indefinidamente. Gesticuló hacia una mesa pequeña en la esquina, lejos de clientes que trataban de no escuchar drama que claramente involucraba más que interacción social casual. La conversación comenzó con los intentos torpes de Diego de disculpa, su entrenamiento de negocios no proporcionando guía para abordar fallas personales o bancarrota moral.
Había negociado inversiones de criptomonedas millonarias, pero luchó para encontrar palabras para reconocer 20 años de dar a alguien por hecho, luego permitir que fueran destruidos por mentiras que nunca se había molestado en investigar. Eli descubrió la verdad, finalmente dijo, colocando fotografías de cámara de seguridad impresas en la mesa pequeña entre ellos. La caja de recetas, la acusación de robo, nada era real. Vanessa creó toda la historia porque te quería fuera y necesitaba una razón que no la hiciera ver cruel. María estudió las fotografías con la atención cuidadosa que una vez había aplicado a leer las preferencias dietéticas de su familia y mantener registros detallados de sus restricciones médicas. La evidencia era abrumadora. Marcas de tiempo, ángulos de cámara, secuencias que probaron su inocencia con precisión matemática mientras revelaron la naturaleza calculada de la decepción que había destruido su reputación. 20 años trabajé para su familia, dijo silenciosamente, su voz llevando el peso de traición acumulada y la dignidad peculiar de alguien que había sobrevivido injusticia sin volverse amarga. 20 años de levantarme a las 4:30 de la mañana, de cocinar con amor, de cuidar a sus hijos cuando estaba demasiado ocupado haciendo dinero para notar que necesitaban atención. Las palabras cortaron más profundo que cualquier acusación enojada podría haber hecho. Su tristeza medida más devastadora que la furia habría sido. Diego se encontró confrontando no solo la crueldad reciente de su familia, sino décadas de indiferencia, dando por hecho a alguien cuya devoción había sostenido su hogar, mientras él se enfocaba obsesivamente en acumular riqueza que no podía comprar la lealtad que había desechado casualmente. «Quiero hacer esto correcto», dijo Diego, la frase sonando hueca incluso mientras la decía. «Cualquier compensación que parezca apropiada, sin embargo podamos reconocer el mal que se hizo». Pero la sonrisa leve de María no llevó consuelo para su conciencia culpable. «Algunas cosas no pueden arreglarse con dinero, señor Herrera. La confianza, una vez rota, deja cicatrices que no desaparecen porque alguien escriba un cheque». Se sentaron en silencio mientras el restaurante zumbó alrededor de ellos. Gente trabajadora consumiendo comidas preparadas con el mismo cuidado que María una vez había proporcionado a su familia, encontrando satisfacción y conexión en comida que costaba menos de lo que Diego gastaba en cócteles individuales durante cenas de negocios. El contraste enfatizó todo lo que había perdido a través de prejuicio e indiferencia. «Eli quiere verte», ofreció Diego, agarrando puntos de conexión que podrían tender puentes sobre el abismo que su familia había creado. «Ha estado aprendiendo a cocinar, tratando de recrear algunos de los platillos que le enseñaste. Dice que nada sabe igual». Por primera vez la expresión de María se suavizó ligeramente, afecto maternal trascendiendo herida personal. «Eli es un buen chico. Tiene un corazón bondadoso, como su abuelo tenía antes de que el dinero cambiara las prioridades de su familia». La referencia al padre de Diego, un hombre que había construido la riqueza inicial de la familia a través de manufactura en lugar de especulación, quien había tratado a empleados con respeto en lugar de prescindibilidad, golpeó particularmente profundo. Diego recordó visitas de la infancia a la fábrica de su padre, viendo trabajadores cuyos nombres su padre conocía, cuyas situaciones familiares rastreaba, cuya lealtad ganaba a través de justicia consistente en lugar de demandar a través de necesidad económica. «Regresa», dijo Diego súbitamente, las palabras emergiendo de desesperación en lugar de cálculo. «La casa no es la misma sin ti. La comida no tiene alma. La cocina se siente vacía. Todo sabe a nada a pesar de costar más de lo que preparabas». La risa de María no tenía humor, solo la sabiduría cansada de alguien que había aprendido lecciones dolorosas sobre privilegio y sus limitaciones. ¿Quiere que regrese para que sus huevos sepan mejor? ¿Para que su culpa se sienta manejable? No soy una receta que puede comprarse y olvidarse otra vez cuando sea conveniente. El rechazo fue absoluto pero no cruel, entregado con la firmeza gentil de alguien que había crecido más allá de la necesidad de venganza, mientras rehusaba habilitar explotación continuada. María había sobrevivido lo peor que podían infligir y descubierto fuerza que no dependía de su aprobación o empleo. Mientras Diego se preparaba para irse, derrotado por su inhabilidad para reparar daño que trascendió gestos financieros, María ofreció una observación final
que rondaría sus años restantes. Tenía todo, señor Herrera: casa llena de amor, niños que necesitaban guía, esposa que necesitaba propósito, fortuna que podría haber bendecido a mucha gente, pero eligió números sobre gente, riqueza sobre sabiduría. El dinero se multiplicó mientras todo lo significativo desapareció. Ahora quiere comprar de vuelta lo que se dio libremente durante 20 años, pero se desestimó en 20 minutos. La verdad siguió a Diego a casa, a su mansión de Roma Norte, donde caterers profesionales continuaron proporcionando comidas técnicamente perfectas que no satisfacían nada más allá de requisitos nutricionales básicos. Había aprendido la diferencia entre alimentar y nutrir, entre consumir y conectar, entre tener todo y no significar nada. Pero el perdón de María, cuando finalmente llegó, arribó a través de canales que nunca esperó, llevando lecciones sobre gracia que ninguna inversión en criptomonedas podía enseñar. El capítulo final comenzó no con gestos grandiosos o compensaciones caras, sino con pequeños actos de persistencia que gradualmente tendieron puentes sobre el abismo creado por traición y prejuicio. Eli nunca había parado de visitar la cocina Esperanza, volviéndose un cliente regular que consumió comida mexicana auténtica mientras reconstruía una relación con la mujer que le había enseñado que cocinar era conversación entre ingredientes e intenciones. Su padre vino a verme, le dijo María durante una de sus visitas semanales, sus manos ocupadas preparando tamales mientras hablaban. Quiere arreglar lo que no puede repararse con dinero. Eli, ahora de 17 años y poseído del idealismo terco, que viene con ver claramente lo que adultos complican a través de compromiso y cálculo social, tenía sus propios planes para abordar las fallas morales de su familia. Debería querer arreglarlo, respondió Eli, extendiendo masa cuidadosamente sobre hojas de maíz bajo la instrucción paciente de María. Pero querer y hacer son acciones diferentes. El chico había continuado aprendiendo a cocinar, no en la cocina estéril de servicio de catering de su familia, sino en el restaurante de la prima de María, donde gente real preparó comida auténtica para clientes que apreciaron tanto sabor como asequibilidad. Sus técnicas permanecieron amateur, pero su comprensión había crecido sofisticada. Sabía ahora que cocinar grandioso requería más que ingredientes caros y equipo profesional. Necesitaba corazón, historia y respeto por la gente que consumiría lo que creaste. Voy a abrir mi propio restaurante, anunció Eli durante una lección, su voz llevando determinación más allá de sus años. No algún lugar de fusión trendy para gente rica que quiere fotos de Instagram. Un restaurante real donde gente trabajadora pueda permitirse comida buena, donde cada platillo cuenta una historia sobre las manos que lo prepararon. María sonrió, reconociendo el eco de lecciones que había enseñado en una cocina de mansión, donde su sabiduría había pasado desapercibida durante 20 años. Los restaurantes son negocios difíciles, requieren dinero, experiencia, comprensión de clientes que tienen muchas opciones sobre dónde gastar sus ganancias. Lo sé, respondió Eli, formando tamales con confianza creciente, pero también tengo ventajas que otra gente no tiene. Las inversiones en criptomonedas de papá han hecho a nuestra familia rica más allá de la imaginación. Puedo permitirme cobrar precios justos, pagar salarios honestos, crear el tipo de lugar con el que has estado soñando durante décadas. La conversación que siguió reveló el plan comprensivo de Eli, un restaurante que emplearía inmigrantes a salarios que apoyaran familias enteras, seleccionaría ingredientes de granjeros y proveedores locales, serviría comida auténtica a precios que gente trabajadora podía permitirse, mientras mantenía calidad que clientes adinerados respetarían. Había pasado meses investigando modelos de negocios, estudiando restaurantes exitosos que priorizaron servicio comunitario sobre márgenes de ganancia máximos. «Quiero que seas la chef principal», dijo Eli simplemente. «No como empleada, sino como socia. Alguien cuyo nombre aparece en letreros y menús y licencias de negocio. Alguien cuyo conocimiento obtiene el reconocimiento que merece». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. La primera vez que Eli la había visto llorar desde que la falsa acusación había destruido su reputación y empleo con su familia. Pero estas no eran lágrimas de tristeza o frustración, eran lágrimas de reconocimiento.
de finalmente ser vista por quien siempre había sido, bajo la invisibilidad que el servicio doméstico había impuesto. Sus padres nunca aprobarían, dijo gentilmente, entendiendo las dinámicas familiares que complicarían tal asociación. Mis padres perdieron su derecho a aprobar o desaprobar cuando eligieron mentiras sobre verdad, respondió Ellie con la claridad moral que adultos privilegiados a menudo abandonan en favor de conveniencia social. Soy lo suficientemente grande para tomar mis propias decisiones sobre quién merece respeto y asociación. El restaurante abrió 6 meses después, en un edificio renovado en el lado norte de la Ciudad de México, posicionado entre colonias gentrificándose y comunidades de clase trabajadora. Corazón reflejó tanto su misión como la comprensión de su chef principal de que comida sin alma era solo combustible caro para gente demasiado ocupada para apreciar nutrición que alimentaba más que hambre física. El menú presentó platillos que María había perfeccionado durante décadas de cocinar para gente que nunca había reconocido su experiencia, moles complejos que requerían días de preparación, sopas que sabían a amor hecho tangible, postres que llevaron memorias de patria y herencia, pero también comidas comfort americanas preparadas con técnicas aprendidas a través de observación cuidadosa de lo que la gente realmente ansiaba en lugar de lo que tendencias dietéticas sugerían que deberían querer. Diego asistió a la gran apertura, no como invitado, sino como alguien que necesitaba presenciar la resurrección de talentos que su familia había tratado de destruir a través de prejuicio y crueldad casual. Se paró en el restaurante lleno, viendo a María moverse por su cocina con autoridad en lugar de invisibilidad, viendo su nombre impreso en script elegante en menús y tarjetas de negocio y el letrero de ventana que anunció su asociación en una empresa dedicada a alimentar gente en lugar de impresionarlos. El éxito de la noche fue evidente no en presentaciones caras o endosos de celebridades, sino en las caras de clientes que encontraron satisfacción en comida preparada con respeto por sus presupuestos y su necesidad de nutrición genuina. Trabajadores de construcción se sentaron al lado de empleados de oficina, inmigrantes compartieron mesas con estudiantes universitarios, parejas ancianas celebraron aniversarios con comidas que costaron menos que cócteles individuales en establecimientos de Roma Norte. «Se ve feliz», observó Vanessa, su voz llevando admiración reacia por alguien cuya resistencia había superado todo lo que la familia Herrera había infligido. «No pensé que se recuperaría de lo que pasó». Diego observó a María entrenando cocineros jóvenes en técnicas que enfatizaron cuidado sobre velocidad, calidad sobre cantidad, respeto por ingredientes y clientes cuya confianza tenía que ganarse a través de excelencia consistente en lugar de demandarse a través de necesidad económica. Había encontrado su lugar apropiado, no sirviendo la visión de alguien más, sino creando la suya propia. «La subestimamos», admitió Diego, las palabras llevando 20 años de arrepentimiento comprimidos en un momento de reconocimiento honesto. «Pensamos que el dinero nos hacía superiores cuando solo nos hacía cómodos. Siempre fue la persona más valiosa en nuestra casa, pero la tratamos como mueble caro». La noche terminó con María acercándose a su mesa, su filipina de chef llevando manchas pequeñas que representaron trabajo honesto en lugar de actuación de servicio para audiencias inapreciativas. Se movió con dignidad silenciosa, ya no la mujer invisible que había absorbido su indiferencia durante 2 décadas. «Gracias por venir», dijo formalmente, su cortesía perfecta, pero su calidez reservada para gente que la había ganado a través de respeto en lugar de esperarla a través de riqueza. «María», dijo Diego, levantándose de su silla con la formalidad torpe de alguien intentando demostrar respeto que nunca se había molestado en mostrar previamente. «Quiero que sepas que Ellie tenía razón. Sobre todo, sobre la verdad, sobre lo que te debíamos, sobre quién merece reconocimiento por talentos que dimos por hecho». Ella asintió una vez, reconocimiento sin absolución, reconocimiento sin reconciliación. Algunas heridas sanan pero dejan cicatrices que recuerdan a todos los involucrados sobre el costo de crueldad y el valor de tratar gente con dignidad en lugar de prescindibilidad. «Su hijo es un buen socio», dijo María simplemente. «Entiende que el éxito significa alimentar gente bien, no solo hacer dinero eficientemente. Usted le enseñó sobre riqueza,
Yo le estoy enseñando sobre valor. Pasaron años. Corazón se volvió el restaurante más querido de Ciudad de México, no por endosos de celebridades o estrellas Michelin, sino por excelencia consistente que respetó tanto técnicas tradicionales como necesidades de clientes. Las recetas de María fueron presentadas en revistas que acreditaron sus innovaciones y conocimiento cultural, en lugar de tratarla como labor anónima. Productores de Food Network la cortejaron para programas de televisión que mostrarían técnicas auténticas en lugar de cocina de actuación diseñada para entretenimiento. Diego visitó regularmente, no como empleador anterior esperando tratamiento especial, sino como cliente agradecido por comidas preparadas por alguien cuyos talentos había finalmente aprendido a apreciar. Su fortuna de criptomonedas continuó multiplicándose con precisión digital, mientras su comprensión del verdadero valor de la riqueza evolucionó a través de lecciones enseñadas por una mujer cuyo valor había desestimado durante 20 años. La mansión aún se alzaba en Roma Norte, su valor apreciándose con mercados de bienes raíces, mientras su alma permanecía vacía. Servicios de catering profesionales continuaron cumpliendo requisitos nutricionales, mientras fallaron en crear memorias o conexiones. Diego había aprendido la diferencia entre comidas caras y comida significativa, entre consumir calorías y compartir nutrición preparada con amor en lugar de mera competencia. Su lección final llegó durante la cena navideña en Corazón, donde María había preparado comidas navideñas mexicanas tradicionales al lado de clásicos americanos para clientes cuyas familias se reunieron alrededor de mesas de restaurante cuando las cocinas de casa no podían acomodar necesidades de celebración. La comida costó menos que botellas individuales de vino que la familia de Diego típicamente consumía, pero proporcionó satisfacción que ninguna experiencia cara de comedor jamás había logrado. Solía pensar que riqueza significaba tener opciones, le dijo Diego a María, mientras ella personalmente sirvió postre. Plan hecho de la receta de su abuela, su dulzura suave llevando historias sobre herencia y tradición que conectó pasado a presente a través de preservación cuidadosa de arte culinario. Siempre tuvo opciones, señor Herrera, respondió María gentilmente, su voz llevando la sabiduría ganada a través de supervivencia y triunfo eventual sobre injusticia. Eligió comodidad sobre conexión, acumulación sobre apreciación, eficiencia sobre empatía. El dinero no limitó sus opciones, las reveló. La verdad de esa observación acompañó a Diego a casa a su mansión solitaria, donde sistemas automatizados mantuvieron control de temperatura perfecto, mientras la calidez permaneció como la única cosa que su fortuna no podía comprar. Había aprendido que las personas más valiosas en la vida de cualquiera no son las que sirven tus ambiciones, sino las que nutren tu humanidad a través de actos diarios de amor que se disfrazan como labor simple. ¿Y tú, alguna vez has cocinado para alguien que nunca dijo gracias? ¿Has dado tu corazón alguna vez a gente que lo trató como servicio contratado? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que cocina con su alma. Para más historias emotivas como esta, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.